Hola, ¿cómo están? Bueno, este primer video, la primera parte, vamos a hablar de la relación que hay entre la fe y la voluntad de Dios o el plan de Dios en nuestra vida. Nosotros arrancamos primero mirando en la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde explica la definición de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la certeza de lo que se espera vendría a ser la confianza de que el cumplimiento de Dios, de su plan, se va a manifestar en nuestra vida, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve significa esa creencia o convicción de que en el mundo espiritual Dios ya está obrando para que se cumpla su plan en nuestra vida. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, que la promesa de Dios, o sea, su plan en nuestra vida es perfecto y es lo que a nosotros nos conviene. Muchas veces sucede que somos nosotros los que planificamos nuestra vida según nuestras fuerzas, según nuestro pensamiento, según nuestro entendimiento. Y nos encontramos con que después queremos que Dios haga su voluntad sobre nosotros y el Señor, al querer imponer su orden, que es porque sabe que es lo mejor para nosotros, empieza a como descomponer ciertas cuestiones que nosotros habíamos organizado en nuestra vida. Y es ahí donde nos encontramos que hay cosas que se frustran, personas que se alejan de nuestra vida, relaciones que fallan, trabajos que no continúan, negocios que fracasan y así un montón de cosas que nosotros cuando lo dejamos en manos de Dios resulta que no salen como nosotros esperábamos, porque no es que salen mal, salen como la voluntad de Dios así lo dicta. Y cuando el Señor te quita algo, ¿sí? O pretende que vos sueltes algo, es porque te quiere dar algo mucho más grande. Nosotros también hablábamos de cómo reaccionó Pedro cuando Jesús le dice, se encuentra con Pedro y le dice, mira Pedro, soltá las redes y seguime que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro automáticamente suelta las redes y lo sigue. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 21 del libro de Juan vamos a encontrar que cuando Jesús muere y se aleja, obviamente ya no está más físicamente de sus discípulos, ellos comienzan a tener miedo. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Saca las redes que tenía guardadas y se pone a pescar. ¿Y qué le sucede? A este pescador experto no pesca ningún pez. Tira las redes un montón de veces y no pesca nada. Hasta que vuelve a aparecer Jesús. Obviamente ellos no saben que es Jesús y les dice tiren para este lado y ahí es cuando pescan toda esta cantidad de peces que bueno, después continúa la Biblia hablando de ese encuentro con Jesús que luego se revela que es Él. Pero a lo que voy es que Pedro nunca terminó de soltar esas redes. Cuando la cosa se puso fea, o sea, cuando las cosas se dificultaron porque ya no estaba su líder, volvió a agarrar esas redes que tenía guardadas, o sea, volvió a ser el viejo Pedro, digamos. En vez de ser Pedro, volvió a ser Simón, como dice la Biblia, antes se llamaba Simón. Entonces, a esto es lo que voy. Cuando nosotros entregamos nuestra vida para que se cumpla el plan de Dios en nosotros, porque tenemos la convicción de que es lo mejor para nuestra vida, entonces no podemos estar conservando nuestras viejas redes, o sea, nuestras viejas costumbres, las personas que Dios ya nos sacó de nuestra vida, relaciones, trabajos, lo que sea. No podemos volver a buscar lo que dejamos para adaptarnos, digamos, a entregar nuestra vida a Dios. Eso es lo primero.